No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Hola, hola chicos del primero de secundaria. ¿Cómo están? Buenos días con todos, dispuestos para empezar una nueva clase y con el ánimo y la alegría de estar satisfechos por haber llegado al final de esta primera etapa, que es el primer bimestre. Como saben ustedes, el día de hoy terminamos lo que está planificado en el sílabus. Son 9 temas que hemos visto a lo largo de estos 2 últimos meses en las condiciones que la providencia nos ha permitido vivirlo, ¿no? De este confinamiento que algunos ya lo tienen un poco cansados, pero que nos permite justamente cuidar nuestra salud y ser prudentes para podernos encontrar próximamente, aun si fuera el próximo año. Seguiremos utilizando este medio, el medio virtual, que si bien es cierto tiene sus límites, ya con la experiencia que hemos tenido, podemos comentar al presente de que nos obliga, nos reta para que podamos sacar recursos que antes no los utilizábamos cuando dictábamos clases y compartíamos en el aula directamente. Eso también nos ayuda, por ejemplo, a valorar lo que tenemos, ¿no? Cómo podemos valorar hoy día el hecho de haber podido gozar de este tiempo de compartir en la escuela. Pues bien, vamos a iniciar como siempre lo hacemos, recordando nuestros acuerdos necesarios para que esta sesión pueda transcurrir y que sea de provecho para cada uno de nosotros. Entonces, allí en la pantalla ustedes pueden ver en este momento los acuerdos para esta videoclase. Primero, venimos con buena disposición. Son las primeras horas de la mañana, por lo tanto, uno tiene que dar gracias a Dios por la vida, por poder iniciar una nueva jornada, porque son muchos los dones que Él nos da y muchos de estos dones, algunas veces, muchas veces, pasan desapercibidos frente a nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, esto debería prepararnos también para disponernos correctamente para esta clase. Y a veces hay cosas que nos distraen, hay cosas que están lejos de tu voluntad, hay cosas que están cerca de tu voluntad, por eso estoy hablando de este tema. Pidamos a Dios que nos abra la inteligencia, el entendimiento, y pidámosle que nos dé amor por el conocimiento. Es decir, lo propio del ser humano es tener una curiosidad para descubrir las cosas que Dios ha creado. Y por lo tanto, cuando nos falta esa curiosidad, quiere decir que hemos perdido algo de lo original, algo que es muy valioso en el ser humano. Pidámosle a Dios que nos dé su Espíritu Santo, que ilumine nuestra inteligencia, que mueva las potencias de nuestra alma, que son nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra vida afectiva, nuestra imaginación, nuestra memoria, para ponerlo todo esto al servicio de mi propio bien, porque lo que hoy día va a pasar es que tú vas a aprender algo nuevo, o por la naturaleza de la clase del día de hoy vas a recordar y afianzar unos conocimientos que seguramente ya tenías. Entonces, 2, evita distraerte con cosas que no tienen que ver con lo que vamos a hacer ahora. Cualquier cosa que tengas alrededor, el televisor prendido, un hermano jugando, pide por favor que te ayude para que el ambiente en el que estás ahora sea
el que te permita concentrarte de la mejor manera. 3, lo de siempre, eso no va a cambiar nunca, ya se los he dicho, toma notas en tu cuaderno. ¿Notas de qué? De las ideas principales. ¿De dónde? De esta clase que a continuación vamos a empezar a compartir, y así vas a tener en este cuaderno de religión lo necesario para que cuando tengas que estudiar, tengas que recordar algo, ya lo tienes todo anotado con un cierto orden, ¿verdad? Con una cierta lógica. Y finalmente, he añadido a los acuerdos del aula el hecho de que tú ya debes disponer de un horario para las actividades, para tu trabajo de cada día. No todo en nuestra vida es trabajo y tareas. Hay momentos también para ocuparnos de los deberes de la casa, de la colaboración que tenemos que tener como miembros de nuestra familia. Y hay momentos también, que no son pocos, que no deben ser pocos, en los cuales simplemente dedicamos tiempo a cosas gratuitas, a lo que los griegos llamaban el ocio, que no quiere decir tirarse en la cama y sin estar cansado, alimentar la modorra y el mal humor. No. El ocio son los momentos que poseen esta característica gratuita. El propósito de aquello que hacemos es totalmente gratuito. Puede ser leer un libro, puede ser jugar un juego de estos de tablero de mesa con alguien de la familia, puede ser ver una película en familia, o puede ser sencillamente sentarse en la sala y conversar con el papá, la mamá, sin ninguna obligación. ¿Te das cuenta? Son cosas que son muy valiosas porque alimentan nuestra humanidad. Pero propiamente este punto 4 lo que quiere es despertar en ti la razón de ser, de tener un orden en la vida, porque sin orden se hace muy difícil estudiar. Por ejemplo, si en este momento tú estás en tu habitación y tu cama no está hecha, si no está todo ordenadito, si no están abiertas las cortinas, entonces el ambiente en el que estás estudiando no va a favorecer tu aprendizaje, porque estás en un ambiente que de alguna manera no te va a inspirar. ¿Te das cuenta? Ese es el ejemplo que quiero darte. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a empezar con la clase de hoy día. Y ustedes dirán, bueno, hoy día toca la película. Pues chicos, que hoy día la película, no va a haber película por una sola razón. Y es que la dinámica que yo había apuntado en la actividad que he bautizado, que he nombrado Cinemateca Lumière, es una actividad que tenía un sentido de compartir, de estar todos juntos y poder ver juntos y después platicar de eso entre todos. Ahora la cosa es diferente y por lo tanto he pensado que aunque el producto va a ser lo mismo que si viéramos una película, ahora va a estar mucho más comprometida tu inventiva, tu imaginación, tu espíritu creativo. El artista que hay en ti va a aflorar el día de hoy. El artista que hay en ti va a aflorar el día de hoy. Tal vez ahora sea un buen momento para explicarte cuál va a ser la tarea de hoy día. Primero te digo cuál es el tema de hoy día. Hoy día vamos a hacer un resumen bastante condensado de los temas que hemos visto durante el bimestre. Y a partir de ese resumen, tú vas a sacar el producto de hoy, que es lo siguiente. Utilizando todos los temas, que son 8 temas al final durante este primer bimestre, utilizando todos los temas en el orden que tú quieras, vas a crear un hilo conductor. ¿Qué es esto de un hilo conductor? Un hilo conductor es un soporte, es un medio a través del cual tú vas a entrelazar cada uno de estos temas. Por eso yo digo en el orden que tú quieras. Hasta aquí de repente algunos ya entendieron y otros todavía no tanto. Lo que te voy a pedir para el día de hoy es que compongas un texto literario. Ese texto literario puede contener el estilo que tú quieras. Puede ser un cuento, puede ser una crónica, puede ser un poema, puede ser un ensayo, puede ser un artículo, etcétera, etcétera. Eso lo vas a elegir tú.
¿Qué otra cosa vas a elegir tú? El orden de los temas. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la historia que tú me vas a traer como tu trabajo. Entonces, el hilo conductor va a ser la historia que tú vas a crear. Y esa historia debe ser un tema, una situación, por eso tiene la forma de un cuento, de una poesía, de una crónica, de una narrativa. Tú vas a incluir allí cada uno de estos temas de manera práctica. Tú vas a crear ciertamente unos personajes de pronto, o vas a comentar una realidad. Utilizando cada uno de estos temas, tú vas a comenzar a construir este trabajo que va a resultar en ¿qué cosa? En una composición escrita que tú me vas a enviar. Ahora, esta composición escrita, ¿la debo hacer a mano o la debo hacer en computadora? Libre Dios te hizo, así que utiliza esa libertad para decidir de qué manera quieres enviarlo. Lo importante es que lo hagas tú, es decir, tiene que ser algo original. Si alguno de ustedes dicen, bueno, profesor, pero ¿sabe qué? Yo soy bueno en matemática, pero a mí no me gusta la literatura, no me gusta componer. Pues yo te diré, hoy día no tengo muchas ganas de hacer esta clase, pero hay cosas que no escogemos porque nos gusta o porque tenemos ganas. Hay cosas que las tenemos que hacer porque es nuestro deber. Y así es como utilizamos esta virtud de la fuerza interior que permite que nuestras capacidades se vayan desarrollando. Por lo tanto, este va a ser el producto que tú me vas a entregar. Tienes una semana de plazo para hacerlo. ¿Qué dimensión tiene que tener esta historia? Obviamente no me vas a mandar 10 páginas. Tampoco, como alguno hace más de una vez, me trae 3 líneas. No, pues. Aquí yo tendría que decir que el valor del producto que tú vas a crear ha de ser proporcional a la calidad del producto. Es cierto que la cantidad no es sinónimo de calidad, pero yo dudo mucho que en 2 renglones tú puedas resumir 8 clases en una historia. Por lo cual voy a poner como límite lo siguiente: no menos de una cara completa, desde arriba hasta el pie de la cara, y no más de una página, es decir, 2 caras, de arriba hasta abajo. Esos son los límites, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo ya dejado la tarea por anticipado, vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. El título que le vas a poner es, no sé, invéntalo si quieres, es repaso del bimestre, resumen del bimestre. Vamos a trabajar con la competencia que ves en tu pantalla, así como con el desempeño precisado que aparece a continuación. Empecemos pues. Habíamos iniciado el bimestre con este tema tan interesante del sentido existencial. Y decíamos, ¿qué cosa es el sentido existencial? Entonces nosotros partimos hablando acerca de nuestra vida y afirmamos junto con el libro de religión que nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia. Y por eso el ser protagonistas de nuestra propia historia tiene que ver con tener conciencia cuáles son los deseos, cuáles son los proyectos, los planes que tenemos cada uno de nosotros. Estos pueden ser variados, muy diversos, muy diferentes inclusive, pero hay algo que tienen en común porque somos seres humanos. Los seres humanos hay algo que compartimos entre todos y es el deseo de ser feliz, el deseo de gozar, de tener una vida feliz, grata, tranquila, alegre, en la que experimentemos cosas positivas, etcétera, etcétera. Porque nadie quiere lo contrario, nadie que esté sano. Yo cuando doy retiros, algunas veces, para despertar la conciencia de las personas, les suelo hacer una pregunta y les digo, a ver, levanten la mano todos los que quieren ser felices. Y entonces
aunque algunas veces a estos retiros vienen gente con problemas y todo, no sé si por siendo sinceros o por obligación, pero todos levantan la mano. Por más problemas que uno tiene, si se habla de querer, desear ser feliz, entonces todos queremos eso y todos levantan la mano. Entonces a continuación les pregunto, ahora levanten la mano todos los que quieren sufrir. Y nadie levanta la mano. ¿Se dan cuenta? Entonces después les pregunto, levanten la mano los que nunca han sufrido. Todos queremos ser felices y por lo tanto todos nos chocamos con un muro durísimo en la vida, que es el sufrimiento, la experiencia del sufrimiento. ¿Qué cosa es el sufrimiento? Es lo contrario a la alegría, a la plenitud, a la felicidad. El sufrimiento es la constatación de que ahora estoy aquí donde no me corresponde, gustando de una realidad que no es la que yo hubiera elegido, y frente a esto yo no puedo luchar, porque frente a los sufrimientos no luchamos, simplemente frente a los sufrimientos tenemos que encontrar la manera de atravesarlos. Por ejemplo, vamos a hablar de un sufrimiento. Estar encerrados más de 40 días no es precisamente un premio, no es precisamente un regalo, aunque podría serlo. Si se trata de cuidar la salud, claro que es un gran regalo, una gran cosa. Pero ustedes entienden, esta experiencia entraña un sufrimiento en tanto que contiene un límite. Tú pierdes un cierto tipo de libertad. Tú antes podías ir donde debías ir y donde querías ir con el permiso de tus padres, pues ahora tú ves que ni tus papás pueden salir de la casa, a no ser que tengan un trabajo de servicio a los demás. Por lo tanto, esa experiencia del sufrimiento lo que nos hace tomar conciencia es de nuestros límites, que nuestros deseos siempre van más allá de lo que nuestras capacidades a veces nos permiten llegar. Un ejemplo más claro de esto es cuando uno enferma. Cuando uno enferma, mientras que es más grave la enfermedad, uno se da cuenta lo que ha perdido, que es la salud. Cuando uno tenía salud, uno ni se daba cuenta, uno ni daba gracias, no era agradecido por esto, simplemente lo asumía como algo debido, como algo normal. Pero cuando perdemos nuestra salud, entonces añoramos volver al momento en que no nos dolía algo, en que no estábamos postrados en la cama, en que podíamos hacer cosas útiles en la casa. Siempre serán las carencias las que nos hagan darnos cuenta de estos límites que despiertan en nosotros una verdad, y es que no hemos sido creados para vivir en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento, y yo diría in extremis, o sea, de manera máxima, no hemos sido creados para morir. Y aquí yo ya estoy introduciendo un elemento muy importante para esta clase que dimos del sentido existencial. O sea, el sentido de vida, de la existencia que nosotros tenemos como seres humanos, es que debemos vivir para siempre. Porque la prueba de ello es que nadie quiere morirse. No pasa así con los demás seres, no pasa así con las plantas, que también tienen vida, que también tienen un ser, que también tienen movimiento. No pasa así con los animales, que son más perfectos que las plantas. Solamente pasa esto con el ser humano. ¿Y por qué? Porque los demás seres no tienen conciencia de sí mismos. Mi firulai no sabe que es un firulai. Una jirafa, es hermoso ese animal, es impresionante la jirafita, pero la jirafa no sabe que es una jirafa, por increíble que a nosotros nos parezca. Ponte a pensar, la jirafa lo único que sabe es lo que sus instintos que Dios le ha dado, propios a su especie de jirafa, ella solamente sabe lo que sus instintos le dictan. Por lo tanto, para nosotros los seres humanos, la conciencia de sí es algo muy profundo, y es allí que la imagen de Dios procura y nos invita
a que seamos semejantes a Él, porque ustedes han escuchado esa frase de la Biblia, del Génesis, ¿no? Y Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza lo creó, hombre y mujer lo creó, así dice literalmente el texto del Génesis. ¿Qué cosa es esto de la imagen y semejanza? Me parece que también lo explicamos en la clase, que en la naturaleza todas las cosas contienen la imagen de Dios. Algo de Dios está en la naturaleza, sea la belleza, la bondad, la perfección, la fuerza, etcétera, etcétera. Pero en el ser humano es en la única criatura, en la única creación de Dios donde no solamente está la imagen, sino dentro de la imagen hay una invitación concreta a que tú un día seas igual a Dios. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué quiero decir con igual a Dios? Es decir, equivalente a Dios, parecido a Dios. Y por eso no es extraño que Dios nos proponga pasar de ser sus criaturas, que nos ha creado, a ser sus hijos. Dios no invita a esta relación a los perritos, a los gatos, a las jirafas o al puercoespín. No, solamente a los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido y por eso nos ha dado una inteligencia que es capaz de poder tener conciencia no solamente del mundo material, sino que a partir de lo material, de lo concreto, el ser humano puede remontar hasta las alturas y profundidades del alma, un alma que es espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, a eso le llamamos trascendencia. Y dijimos, ¿qué cosa es la trascendencia? Es pasar de esta posición en la que nos encontramos ahora a un lugar diferente. Para el caso, pasar de lo material a lo espiritual. Es decir, pasar de lo puramente humano, de lo puramente físico, a lo espiritual, a lo que va más allá de las cosas que se pueden ver, tocar, sentir con los sentidos. Es decir, nosotros tenemos otra manera de abordar ciertas cosas en la vida, que no es por el gusto, que no es por el tacto, que no es por la visión, sino que podemos también sentir con el alma. Eso es lo propio del ser humano, y por eso cuando te he dejado esta tarea, tú vas a sacar esa alma que tú tienes, esa potencialidad que hay dentro de ti, que es muy grande, para poder crear algo propio, que solamente tú lo haces de esa manera, por eso es original tuyo. Muy bien. El segundo tema, hablamos un poco de la continuación de esto, pero proyectado en la historia de la humanidad. Y dijimos, ¿cuál es el sentido de la historia? Durante la historia de la humanidad, desde todos los tiempos, desde la prehistoria hasta los tiempos modernos, el hombre busca a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene inscrito en esta alma espiritual que Dios le ha dado esta noción de que hemos sido creados para siempre, que hemos sido creados para vivir eternamente. Y por eso el hombre, el ser humano cuando está sano, porque hay enfermedades de la mente que nos pueden situar en una posición contradictoria, ¿no? Pero cuando el ser humano está sano en su mente, lo propio de su deseo es ser feliz, buscar el bien, buscar la plenitud, buscar la salud, etcétera, etcétera. Y en el cuarto tema de las religiones orientales y precolombinas, ya decíamos que este sentido de la búsqueda de lo trascendente, de las religiones que se han manifestado desde la edad de piedra, en estos dibujos rupestres que aparecen hoy día en varios lugares del mundo, en las rocas, ¿no? Que ya daban testimonio de las creencias y las proyecciones trascendentes de los seres humanos de entonces. Así hay unas religiones orientales que no son cristianas,
que no son monoteístas, sino por el contrario politeístas, y que esas religiones también son un bien. ¿En qué sentido? Que son el testimonio de lo que acabamos de decir, que en todos los seres humanos, en todas las épocas de la historia, en todas las culturas del mundo, ha habido esta búsqueda de lo eterno, de lo trascendente, de lo divino, en una sola palabra, esta búsqueda de Dios, ¿no? Y hablamos de dos religiones que son el budismo y antes hablamos del hinduismo, ¿verdad? Y con estas dos religiones hablamos de dos temas que son la reencarnación y el karma. Y afirmamos que ambas creencias que son propias de las religiones orientales no cristianas no tenían nada que ver con nosotros. Porque si nosotros entrábamos en la práctica o a creer estas cosas, sencillamente íbamos a entrar en completa contradicción de nuestra propia fe. Dijimos que la reencarnación no es posible para el cristiano porque si alguien cree que se va a salvar o que va a tener una vida eterna por su propio esfuerzo de purificación, de meditación, no sé de qué cosa, pues al final Jesucristo sale sobrando y Jesucristo no te puede salvar, te salvarás tú con tus chakras y tus karmas y todas las demás cosas y los inciensos, pero esto es algo ajeno a nuestra fe cristiana. También esa clase dedicamos un momento para hablar de las religiones ancestrales de América y hablamos de estas creencias precolombinas de las culturas maya, azteca y la del imperio del Tahuantinsuyo, que son los incas, ¿no? Citamos a los tres porque de todas las culturas que ha habido en América, que son muchísimas, pues estas son las que más han destacado. En el quinto tema, o en el cuarto tema, Dios creador de todas las cosas. Dijimos que teníamos que partir de lo que dice la Biblia. La Biblia nos presenta a Dios como el creador de todo. Y ahí está el primer relato del Génesis, ¿verdad? Dijimos que Dios es origen de todo, que de Dios proviene todo y que todo cuanto existe ha salido de sus manos, que no hay nada que exista que no sea a causa de Dios, que nada puede existir por sí mismo, por sí propio, ¿no? Todo lo que existe tiene un principio y ese principio es el acto creador de un ser supremo al que conocemos como Dios. Y entonces surgió la pregunta, ¿no? Entonces, ¿Dios será el único creador de las cosas? Porque alguien podría pensar, bueno, Dios creó ciertas cosas, pero de pronto otras cosas hubo otro ser que las creó. Y a esa pregunta se sigue otra pregunta. Y si fuera así, ¿qué otro ser habría? Bueno, no sé, no lo hemos descubierto. Claro, algo de razón podría haber en esto, sí, pero si comenzamos a darle vueltas a esta idea, rápidamente se nos va a caer. Y aquí está la gran diferencia que existe entre el politeísmo y el monoteísmo. Porque el monoteísmo tiene un principio teológico de creencia religiosa que es más sólido por cuanto está mejor enraizado en la realidad, es decir, en el sentido de las cosas, en el sentido racional de las cosas, ¿no? ¿Por qué no es posible que hayan muchos dioses? Porque no hay necesidad, pues. Si hay un Dios creador de todas las cosas, pensar en que podría haber un Dios para crear cada cosa, como hacían los antiguos, o como hacen ciertas religiones respetables el día de hoy, entonces vamos a rápidamente tener conflictos de nivel lógico y racional. Justamente con sus compañeros del quinto de secundaria, la semana pasada hablamos de la demostración de la existencia de Dios a partir de la razón, es decir, sin la fe, el ser humano, razonando, después de muchos esfuerzos, de siglos de esfuerzos, con la razón,
puede llegar a demostrar la existencia de Dios. Sí se puede hacer eso. Bueno, ustedes quieren saber eso, bueno, van a tener que esperar unos añitos a que lleguen al quinto de secundaria y ahí les contaré, porque si bien es cierto es muy apasionante, no es el momento para que yo les hable de eso. Pero en todo caso, ¿por qué he citado este tema? Porque justamente nuestra fe cristiana tiene bases racionales, es decir, si bien es cierto, creemos en la Trinidad, creemos que Dios se hizo hombre en Jesucristo a través de la Virgen María, creemos que la Virgen concibió sin pecado original y todos estos dogmas de fe, pero todo esto tiene una razón de ser. Por ejemplo, cuando decimos, Dios nos ha dado un alma espiritual y aunque conoceremos la muerte física, estamos llamados todos los seres humanos a la vida eterna. Eso es un artículo de fe, de acuerdo, pero eso tiene un principio racional. Pero ¿dónde está lo racional de lo que acabas de decir? En tu certeza interior, tú no quieres morir. ¿Pero y qué tiene que ver eso con...? Tiene que verlo todo, porque si tú no quieres morir y tú eres un simple mortal, ¿de dónde te viene a ti esa pretensión de ser un superhéroe, un inmortal? ¿De dónde? Sino de esta certeza interior de que Dios te ha puesto unos anhelos eternos. Y por eso esta vida se nos hace poco. Y por eso las felicidades de este mundo y las cosas, las alegrías de este mundo nunca van a poder conformarnos. Y ahí nos damos cuenta las personas que tienen cosas, por ejemplo, que buscan saciar su sed de felicidad con las cosas, rápidamente la felicidad de aquello que acaban de adquirir se agota y están buscando otra y otra y otra cosa, y así se llenan de bienes, pero finalmente terminan frustrados, porque sin saberlo lo que estaban buscando es a Dios. Y Dios es la única felicidad que el ser humano tiene que no se agota. Sí, podemos tener crisis de fe, de acuerdo, pero Dios es la única certeza a través del don de la fe que satisface estas condiciones de respuesta para nuestras preguntas trascendentes. Luego hemos visto el tema de la creación vista desde la fe y la razón, y acabo de ya hablar de ese tema en la última afirmación que he hecho. Desde la razón y desde la fe podemos decir que Dios existe desde siempre y para siempre, que Dios no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué esta afirmación de fe es racional? Porque si Dios no tuviera principio, se sigue la pregunta, ¿y quién creó a Dios? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es muy razonable que Dios sea eterno, que no tenga ni principio ni fin, porque así se entiende que Él haya creado todo de la nada, porque está desde siempre y para siempre. En cambio, las cosas creadas, aunque puedan ser para siempre, como los ángeles y los seres humanos que están llamados a la vida eterna, todas las cosas creadas tienen un principio. Dios es el único que no tiene principio. ¿Por qué? Porque Dios es el que creó todo. ¿Se dan cuenta? Hay un equilibrio ahí de razón y de lógica. Y por eso mismo debemos afirmar que Dios no necesita de nada ni de nadie. Es decir, que Dios se basta a sí mismo. Alguien podría pensar, bueno, ¿saben? Debe ser terriblemente aburrido ser Dios, porque Dios está ahí, no sé, pues en la eternidad, como le imaginas, y Dios, ¿qué está haciendo? No hace nada, debe estar recontra aburrido, ¿no? Entonces, para divertirse un poco y para romper la rutina, Dios comienza a crear, ¿no? Comienza a crear cosas, hace angelitos, les pone alitas, después hace hombrecitos, mujercitas, y los pone ahí en un lugar que se llama mundo, animalitos, plantitas, agüita, y Dios se divierte haciendo eso, ¿no? Pero no es así, porque aunque es verdad que Dios hizo los ángeles, los seres humanos y todo lo que existe, Dios no lo ha hecho para divertirse, sino que lo ha hecho por amor. ¿Y por qué?
porque Dios no tiene necesidad de nada de eso. Cuando Dios decide crear lo que existe, lo hace por una sola razón, y es porque le da la gana. Sí, no hay otra razón que esta razón. Como Él es amor, como Él es misericordia, su amor ha desbordado de su corazón en su creación. Y no hay ninguna justificación del por qué Dios lo hizo. Y si la hubiera, sería esa: porque le dio la gana, porque quiso, porque esa fue su voluntad. Dios no nos ha creado para que le sirvamos con ese fin. Dios nos da un sentido en comprometernos en el servicio hacia Él, pero no porque Él necesite que lo sirvamos, sino porque nosotros necesitamos servirle, ¿me entienden? Dios nos invita a que le amemos, pero no porque Él está solito y olvidado y nadie lo visita, sino porque somos nosotros los que necesitamos amarle a Él. ¿De acuerdo? Entonces hay que partir de ese principio racional que tiene un encuentro con la fe. Y Dios, entonces, en su inmenso amor, nos ha provisto, nos ha dado en su providencia todo lo necesario para poder alcanzar la felicidad. Una felicidad que es parcial en esta vida, porque está mezclada con sufrimientos. El plan de Dios no fue ese, ya saben lo del pecado original y sus consecuencias. Dios no quería que enfermemos, que suframos, que padezcamos de diferentes circunstancias y que finalmente muramos. No era ese el plan de Dios. Dios tenía otro plan, pero al final, como nosotros decidimos seguir nuestro propio camino, Dios, como prueba de su amor, no nos va a abandonar, sino que va a ir en pos de todos y cada uno, para que libremente cada uno diga: Señor, yo acojo, yo recibo, yo quiero tener tu salvación. Tú me das la mano, yo la tomo. Y hay otras personas que dirán: tú me das la mano, yo me voy a otro lado porque no me interesa. Y claro, Dios va a respetar eso porque nos ha hecho libres, ¿verdad? Finalmente, hay un tema que es el de la semana pasada. Perdón, hay dos temas que tienen que ver con la continuación del Génesis, y hablamos de los patriarcas, ¿no? Primero dijimos de que Dios había escogido un pueblo que es Israel, al que le dijo: Shema Israel, escucha Israel. Y este significado de la escucha es muy importante, porque uno no puede seguir a Dios si no sabe qué es lo que le pide. Tú no puedes cumplir los mandamientos de la ley de Dios si antes tú no escuchas esta invitación amorosa que Dios te hace a través de Jesucristo para entrar en tu corazón. Se hace muy difícil y muy tedioso tener una religión como un conjunto de normas que tengo que cumplir. ¡Ay, qué horrible! El domingo tenemos que ir a misa. O el comentario que escuché a alguien: lo que más me gusta de la cuarentena es que los domingos ya no tengo que ir a misa. No, pues chicos, no hay que ser tampoco tan extremo, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, quien piensa así, en primer lugar, entendemos de que va a la misa porque le obligan. Entonces, esa persona, por mí, que mejor no fuera, ¿no? Que hiciera algo más útil, porque si es esa su falta de disposición, no tiene ningún sentido, está perdiendo el tiempo. La religión y las creencias pueden llegar a ser un grave obstáculo, querido estudiante. El sentido de lo que creemos, el sentido de la religión, indisociablemente está unido a una relación personal con Dios. Si Dios no es una persona íntima a ti mismo, a quien tú le puedes contar las cosas que ni siquiera le puedes contar a tus padres, sobre todo tú que eres adolescente ahora, si no tienes esta presencia, bueno, yo tengo fuertes esperanzas de que lo recibirás en algún momento. Espero que más temprano que tarde, porque la vida no tiene mucho sentido si no tenemos a Dios en ella. O sea, la vida es demasiado dura para andar solos. Un náufrago solitario estuviera en una isla, ¿no? No tenemos por qué estar como náufragos en el mundo,
solitarios en el mundo, perdidos en el desierto, muriéndonos de sed. Otra imagen, ¿no? Cuando Dios nos viene a tomar de la mano y nos invita a seguir un camino que tal vez no sea tu camino, que tal vez no sea tan fácil para ti, pero que es un camino que te asegura la felicidad. Y por eso, y en razón de esto, es que Dios en la historia de Israel comenzó a llamar a hombres a los que les comenzó a hablar de amor, les comenzó a hablar en su corazón. Y estos son los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Son estos patriarcas que van a escuchar a Dios con sus propias vidas. Dios va a escribir la historia de la salvación. Es así como empieza la historia de la salvación. Y en Abraham, Isaac y Jacob vamos a encontrar ya algunas imágenes, algunos signos, algunos primeros avisos del Mesías Salvador, que es Jesucristo. Esto aparecerá más claro con la última clase en la que hablamos del éxodo, de los jueces y del exilio a Babilonia, ¿verdad? El éxodo en que el pueblo hebreo sale de Egipto liderados por Moisés, que encarna justamente el rol de Salvador, entre comillas, representa a Jesucristo, que nos arranca del pecado, ¿verdad? Y con muchos prodigios que Dios manifestó, los va a sacar de la opresión y la esclavitud de Egipto y los va a trasladar al desierto. El pecado de Israel hace que ellos permanezcan en lugar de 40 días en el desierto, tiempo que demora el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida. En lugar de quedar 40 días, quedan 40 años, producto de la cabeza dura y del capricho, de la falta de docilidad, y justamente porque no entendían este primer mandamiento, que es: escucha, Israel. Si no escuchas, no vas a poder encontrar el camino para llegar a la tierra prometida. Les llevó 40 años, ¿no? Y no porque fueran burros, es porque sencillamente todos los seres humanos tenemos un corazón que se desvía, y de desvío en desvío nunca terminamos de llegar a la meta, ¿verdad? Que es la tierra prometida. Luego que llegaron a la tierra prometida, hablamos de las 12 tribus de Israel, cómo se organizó este país de Judá, esta nación judía, y estando ya en ese lugar, algunos judíos, no pocos, abrazaron la idolatría que quedó de los vecinos, ¿verdad? Que eran los cananeos, los amorreos, los filisteos, y esta idolatría era un gran obstáculo para la obra que Dios quería hacer con el pueblo hebreo, porque no hay que olvidar que el pueblo hebreo no es que era, es el pueblo elegido de Dios, lo sigue siendo. ¿Y cómo sé yo eso? Porque Dios nunca se olvida de sus promesas. Cuando Dios te promete algo, Dios no te lo va a quitar, no te lo va a quitar. Puede ser que tú no lo estés haciendo bien, Dios buscará otro camino para alcanzar su voluntad, pero a ti no te va a dejar de tu suerte. Lo mismo ha pasado con Israel a través de la historia, ¿no? Y entonces surgieron los jueces, que eran estos personajes que comenzaron a defender, a encabezar un liderazgo para defender al Israel que era invadido y atacado por sus vecinos, ¿no? Los antiguos habitantes de estas tierras, los que pretendían desplazarlos de este territorio. Y casualidad, entre comillas, cada vez que los judíos caían en idolatrías, venía una invasión del enemigo, y no terminaban de entender que Dios les estaba diciendo: tienes que mantener tu corazón fiel. Y entonces luego el pueblo hebreo pidió tener reyes como los pueblos vecinos. Dios le da reyes, le da a Saúl, le da a David, le da al rey Salomón y otros reyes más, pero los reyes finalmente son seres humanos y siempre se van a desviar de una forma u otra. Entonces Dios va a suscitar en otro momento de la historia a los profetas que son estos escogidos de Dios, que vienen muchas veces contra su voluntad a dar malas noticias, ¿no? Y eran ellos que se acercaban al pueblo hebreo para decirles:
Si tú no te conviertes y no te alejas de los ídolos, sobrevendrá sobre ti la invasión. El amorreo, el hitita, el filisteo vendrá y acabará contigo. Y la gente no quería escuchar a los profetas y terminaban hasta matándolos. Los detestaban porque no querían escuchar. Ven otra vez, escucha Israel, no querían escuchar. ¿Y cómo termina esta historia? Que después de los profetas llega un rey que es Nabucodonosor, un rey de Babilonia, del actual Irak, los invade, destruye el templo y se acabó Israel. Y a todos los judíos se los lleva a Babilonia. Y hasta aquí, fin de la historia para muchos. Pero los que tenían fe, clamaron a Dios, lloraron, aquilataron, es decir, valoraron lo que Dios les había dicho desde tanto tiempo atrás, desde el desierto, desde la salida de Egipto. Se dieron cuenta que habían perdido un gran don. Se dieron cuenta, como el que se enferma, que ha perdido la salud y que eso que consideraba cotidiano, normal, común, era un don precioso de Dios. Y entonces toma conciencia. Y es en Babilonia, en el sufrimiento, en el llanto, en la lamentación, que nace la religión judía. Y cuando el rey persa, Darío, invade a Babilonia, destruye a este imperio, se encuentra con los judíos y él les devuelve a su tierra, les devuelve la ciudad de Jerusalén, es más, reconstruye el templo, y haciendo esto los judíos como que comienzan a madurar. Ya no son unos niños engreídos, ya no son unos adolescentes que no toman conciencia de lo que tiene valor, y comienzan a madurar y dicen, sí, efectivamente el Señor nos ama, etc. Sin embargo, al pasar el tiempo vendrán los griegos con Alejandro Magno, conquistarán Israel, luego vendrán los romanos, y finalmente, si están los romanos en tierras hebreas, entonces quiere decir que Judea se convierte en una provincia del imperio romano del César, y se acabó el Antiguo Testamento, y llegó el momento en que Juan el Bautista comienza a proclamar la llegada de uno que borra los pecados del mundo. ¿Y ese quién es? Ya, eso mismo, Jesús de Nazaret. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí llega nuestro repaso. Les invito a hacer ese trabajo con todo su corazón, me lo envían. Los que no estén al día, por favor, me mandan sus trabajos porque debo cerrar el registro. Les deseo lo mejor, ánimo, oren unos por otros, oremos por nuestras familias, oremos por nuestro colegio, pero sobre todo oremos por nuestra patria que está pasando momentos de gran prueba y tribulación. Que el Señor sea nuestra fuerza, que el Señor nos bendiga, y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he